para mí es un placer realmente acompañarles en esta tarde para poder hablar un poco sobre seguridad en la cadena de suministro. Para que me conozcan un poco también, pues tengo una maestría en ciberseguridad de la Universidad de La Rioja de España y estoy certificado en varias áreas como en la parte de hacking ético, en la parte de auditorías de sistemas de seguridad de la información y también trabajo como director en Coding Graph y como CISO en TechSecure AI. Y algo que me ha ayudado bastante en estos años en el tema de la ciberseguridad es poder generar networking en diferentes países, trabajando con profesionales de diferentes áreas y la parte del manejo de diferentes idiomas ha sido muy bueno para poder alcanzar diferentes objetivos. A mí me gustaría primero que ustedes pudieran entender la parte general de lo que es la cadena de suministro público digital. Cuando nosotros tenemos diferentes activos de la información o queremos hacer una adquisición de software, de componentes, de elementos de hardware dentro de una institución o del sector público, hay ciertos pasos que están normados por la ley. Por ejemplo, si yo quiero hacer una licitación para poder encontrar un proveedor, pues claramente hay ciertos procesos que deben respetarse legalmente. Pero una vez que ya tenemos la definición, ya sabemos muy bien con cuál proveedor vamos a trabajar, sabemos cuál tecnología se va a implementar y entendiendo que existen muchos ecosistemas y muchas formas en las cuales puedo configurar mi arquitectura o mi entorno tecnológico institucional, se hace fundamental entender esta cadena de suministro, donde nosotros podemos incluir elementos de software, elementos de hardware, proveedores, sistemas, servicios. Podemos escalarlo desde un punto de vista muy general. Podemos empezar con la parte financiera, con la parte de compatibilidad con otras tecnologías. Yo no voy a contratar, por ejemplo, un software, una licencia o hardware que no sea compatible con mi entorno. Pero cuando entramos en el tema de la seguridad, se hace sumamente clave, crítico, saber muy bien cómo yo debería tener mapeado todos esos posibles riesgos que se podrían materializar. Tal vez el concepto de gestión del riesgo, manejo del riesgo, sea familiar de forma general en el auditorio. Pero cuando entramos a la parte de ciberseguridad, nos vamos a topar con que debido a la propia naturaleza de la tecnología de evolucionar constantemente y de manera rápida, puede ser que lo que definamos como políticas, lo que tengamos ya establecido dentro de las normas o los riesgos que hayamos mapeado, necesiten una revisión. Y esta revisión debe hacerse de forma periódica. Cuando, por ejemplo, también contratamos a un consultor o un equipo o una empresa de consultoría y ésta va a acceder a alguna base de datos, a algún sistema, va a utilizar una API, va a estar en algún entorno de pruebas o un entorno controlado, no importa si es producción de prueba o de desarrollo, yo necesito también tener mapeado cuáles son esos riesgos. Y dentro de la cadena del suministro público, la afectación de uno de estos sistemas, de alguno de estos procesos en los cuales hay tecnología involucrada, podría dar al traste con el día a día o la vida cotidiana de muchos ciudadanos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos típicos en adquisiciones públicas? Software con vulnerabilidades no gestionadas. Si yo voy a comprar un licenciamiento, yo necesito revisar muy bien en qué versión me lo van a dar. Y también mi proveedor debe darme seguridad, y no solo de palabras, sino también con evidencia de que este software es seguro, de que tiene las mejores prácticas en el mercado o en materia de seguridad de la información para poder yo incorporarlo a mi ecosistema, a mi cadena de valor. Ahora, mi cadena de valor dentro de una organización es como un ser vivo. Está definido, puede cambiar, puede ajustarse, pero al mismo tiempo mis proveedores deben también adaptarse
a mis necesidades, a mi contexto. Más si yo ya tengo de manera optimizada un proceso. Esto es igual cuando alguien quiere automatizar algo. ¿Quién ha intentado automatizar algún proceso en su puesto laboral últimamente? Es demasiado útil. Realmente buscar la automatización es lo que deberíamos apuntar para mejorar la eficiencia de nuestro trabajo también. Pero yo no puedo optimizar un proceso si no ha sido previamente mejorado. No puedo automatizar algo que está malo, algo que es deficiente. Y cuando yo estoy trabajando en la cadena, por ejemplo, en estos años trabajando en sector público y sector privado a nivel de seguridad de la información, si hay algo que yo he notado bastante es que no ha habido un control en cuanto a los proveedores que ofrecen un software, un servicio o que entregan alguna especie de bien o producto en materia con una contratación, una licitación. Ahora, ese control o esa falta de control no ha sido general, en efecto, pero si no tenemos realmente los ajustes adecuados, podríamos generar problemas en nuestro día a día o en la ejecución o en el servicio que estamos dando. Solo imagínese, y vamos a poner un caso muy puntual, imagínese que un servicio que usted utilice día a día dentro del sector público deje de funcionar. ¿Qué tanto va a verse afectado sus operaciones, la búsqueda de información o que le atiendan en alguna institución pública? Y si esta afectación nace o tiene una causa raíz en materia de seguridad, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a buscar esas causas, el por qué se dio. Por ejemplo, también hace unas semanas, y tal vez ustedes recordarán también el año anterior, la afectación que hubo a nivel global en aeropuertos por meramente un fallo de actualización. Ustedes recuerdan tal vez esa noticia. No fue tanto un incidente de seguridad, pero ciertamente afectó una cadena de valor que existía. ¿Cuántos vuelos se atrasaron? ¿Cuántos vuelos se cancelaron? Vuelos que tal vez en algunos casos eran nada más en materia de ocio, de turismo, y otros que eran tal vez más en materia consular o a nivel del sector público. Además hay que revisar los contratos que no mencionan ciberseguridad, ni seguridad de la información, ni manejo de incidentes. Tal vez usted sí lo revisa actualmente, pero uno se ha topado casos cuando hace consultoría o auditorías donde en los contratos no se hace mención a ni una sola cláusula de seguridad de la información, ni una sola. Y hacen la contratación, se hace todo el proceso y se implementa ese nuevo producto, ese nuevo bien o servicio a nivel institucional. Esto es lo que hay que evitar, el vendor locking. Un solo proveedor da servicios a muchos componentes o sistemas. Lo bueno de tener diferentes proveedores es que descentralizo cualquier consecuencia o evento de seguridad que me pueda afectar. Pero si yo tengo un solo proveedor para la mayoría de sistemas, para la mayoría de servicios que yo tengo como organización, lo que me espera es un conjunto de situaciones que lo único que van a provocar es el levantamiento de una mesa de crisis, comenzar a buscar soluciones rápidamente y también la necesidad de dar una respuesta a la población. Además que esto genera dependencia tecnológica y un riesgo de interrupción total o casi total. En los dos casos siempre hay afectación. Ahora, del trámite administrativo a la decisión estratégica, cada contratación tecnológica impacta. Si usted ya maneja un ecosistema en Azure, en Amazon Web Services, en GCP, en el ecosistema donde usted normalmente trabaje, sea lo que sea que vaya a integrar, siempre va a haber un impacto. Y algo que me he topado bastante también con muchos clientes en estos años es que no le dan al departamento de tecnologías de la información un rol de liderazgo dentro del proceso de contratación. Y a veces uno se asusta de encontrar situaciones donde quienes intervinieron y decidieron en la contratación fueron tantos departamentos y TI se terminó dando cuenta hasta el puro final de que venía una contratación, de que venía un servicio nuevo.
¿Qué es lo que sucede? Que llega un correo que dice, necesito que alguien de TI me ayude a instalar esta herramienta. Parece algo ficticio, pero ha ocurrido tantas veces. Claro, el de TI luego en una reunión aparte nos puede comentar, a mí me gustaría que por lo menos me tomaran en cuenta cuando decían eso. Y es verdad, es totalmente cierto. ¿Cuántas personas de TI hay aquí ahorita en este evento? ¿Y cuántas veces le han preguntado a usted, antes de contratar algo, su opinión técnica, por lo menos general? Por lo menos tener un criterio de decir, mira, si esto ni siquiera era compatible. Ejemplos de ejemplos yo les podría dar. Hicieron una contratación licenciada de un software, era un motor de bases de datos específico, y cuando ya lo compraron se dieron cuenta que no era para nada compatible con el ecosistema que ya tenían en la empresa. Dinero botado en primer lugar y tuvieron que volver a hacer otro proceso. O como en otra ocasión, había un proyecto, se había avanzado demasiado, la base de datos estaba en no SQL, era una base de datos no relacional, pero qué problema cuando alguien de la parte legal dijo, ¿dónde están guardados los datos en esta base de datos puntualmente? Y le dijeron, no, están en un servidor que tenemos en la Florida. Sí, bueno, usted no puede tener almacenada información de una parte específica del sector público fuera del territorio nacional. En ese caso particular que ocurrió antes de la pandemia, de hecho. Tuvieron que volver a empezar el proyecto porque también haber cambiado la base de datos implicó cambiar incluso partes del código. La protección de datos ciudadanos y la resiliencia frente a ciberataques. Yo creo que tal vez han escuchado esto, pero yo soy tan fuerte como lo es mi eslabón más débil. Mi fortaleza como institución, como empresa, como negocio, es tan fuerte como mi punto más débil. De nada me sirve tener el hardware y el software más caro del mercado, la última versión de todo, si por donde ingresan fue mi punto más débil, que tal vez sea la falta de capacitación o entrenamiento en mi personal. ¿Cuántas veces no ha entrado un ataque por medio de un usuario que creyó que se ganó el bono del año o una lavadora en correo? Y puede ser que yo tenga el mejor software, es cierto, y fue una contratación ordenada, perfecto. Pero cuando entraron por ahí, uno se da cuenta que eso realmente era mi nivel de madurez como organización ante los ataques. Y de nuevo, nos vamos a topar un montón de situaciones donde tal vez el problema se pudo haber empezado a resolver dentro de la cadena de valor, incluyendo al personal. Hace unos 4 años más o menos tuvimos que apoyar un proceso de capacitación en ciberseguridad en una institución del sector público cuyo nombre obviamente no voy a mencionar, pero es una anécdota que siempre cuento porque la idea era que todos se capacitaran, todos, absolutamente todo el personal, todos los funcionarios. Y empezamos un lunes como a las 7 de la mañana, pero incluía al principio, dentro de toda la cadena, y meter a los stakeholders y también al personal, a los funcionarios, incluía un curso en línea muy corto, muy rápido. Nada más tenían que ingresar con su usuario y contraseña utilizando su correo institucional. Eso fue a las 7 de la mañana que empezamos. A las 7:05 yo tenía un correo de un funcionario que me decía, buenos días, don Ariel, vieras que yo no entiendo mucho esto, aquí está mi usuario y mi contraseña de Office, métase usted y hágame el usuario. No tenía ni 5 minutos y ya tenía una brecha de seguridad lista. Una persona que andaba compartiendo credenciales. Y esas cosas son las más divertidas cuando hacemos tal vez assessment o evaluación a nivel de phishing o qué tan entrenado está el personal. Dentro de la cadena de valor, a nivel estratégico, mi personal es parte de. Yo voy a tener los procesos mapeados, optimizados, puedo tener buen software, pero también no puedo olvidar a los funcionarios. Ahora, hablemos del SBOM. ¿Alguien ha escuchado de este concepto? Esto básicamente es el Software Bill of Materials. Si yo
Pudiera resumir de una manera muy sencilla, es básicamente como tener un listado de todos los componentes, librerías, elementos que conforman mi arquitectura tecnológica. Ahora, no hay que complicarnos. A veces pecamos de complicar mucho los procesos de documentación. Ciertamente a la hora de documentar tiene que haber un orden, hay una estructura, pero también debe existir una manera de interpretarse el documento de manera fácil, porque muchas veces lo termina leyendo una jefatura o alguien que no es experto en el área tecnológica y comenzamos a escribir, es que tenemos unas APIs que se conectan desde este lugar mediante este cifrado. ¿Cómo lo va a entender eso a alguien que está más arriba? Que probablemente tenga otro tipo de formación académica. El SBOM nos va a ayudar en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos esta lista de materiales de software que enumera todos los componentes, bibliotecas, módulos, todo va a estar ahí registrado, absolutamente todo. ¿En qué versión? ¿Cuál proveedor? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó? Dependencias. Toda esa parte me permite ser ordenado y me va a ayudar a darle seguimiento a elementos de software y también a identificar vulnerabilidades. Otro caso ejemplo, a muchas empresas les gusta bastante trabajar y tener su propio sistema de aprendizaje en línea, el famoso e-learning. Y muchos departamentos de TI lo que dicen es, vamos a la segura, ¿para qué inventar el agua tibia? Instalemos un Moodle. ¿Han usado Moodle alguna vez? Es práctico, es gratis, muy fácil de instalar. Pero uno llega a hacer auditorías y se encuentra que el Moodle va por la versión 3.2 y ya vamos por la 5.1. Y la última vez que hicieron un mantenimiento de ese Moodle fue antes de pandemia. Es lo mismo cuando usted llega a algún lugar y pide la contraseña de la red de visitas. Usted sabe que hace rato no la actualizan cuando la red tiene por contraseña visitas 2018. Hace rato entonces nos damos cuenta que no hubo una actualización de siquiera la contraseña. En el SBOM yo voy a tener todos esos elementos. Ahora, es muy probable que me quede extremadamente amplio ese documento o ese registro. Y es normal, porque normalmente en TI, a nivel tecnológico, no tenemos 5 cosas que registrar. De nuevo, los que son aquí de TI saben que el día a veces no alcanza. Y cuando digo a veces me refiero a siempre. Pero nunca está de más, ¿verdad? Un ticket a las 4:59 de la tarde. Y eso con suerte si le hacen ticket. Ahora, necesitamos hacer auditorías permanentes. Yo tengo una hipótesis y espero que no sea real, pero mi miedo más grande es que exista algún sistema crítico a nivel nacional que ahorita esté con una base de datos en Windows Vista, en alguna laptop que hace rato no se actualiza, en una esquina oscura y con un par de telarañas ahí para agregar. Y nuestros accesos deberían ir siempre de la mano con políticas robustas, por ejemplo, de contraseñas. Parece que yo estoy ahorita hablando lo obvio, pero si yo me sigo encontrando este tipo de situaciones con tantos clientes es porque no se está aplicando. Yo podría decir, y ustedes probablemente la mayoría se lo saben, ¿qué debía tener al menos una contraseña? Números, letras, caracteres alfanuméricos o especiales. Pero ¿vieron lo que ocurrió en el museo de, ahí discúlpenme la pronunciación, Louvre o como se llame? ¿Vieron lo que ocurrió en un museo en Francia? ¿Vieron cuál era la contraseña que tenía el sistema de seguridad o el sistema de vigilancia? Era el propio nombre del museo. Si eso le sucedió a un museo tan grande y tan famoso, ¿en qué otros lugares que no son tan grandes y famosos está ocurriendo lo mismo? Ahora, dentro de la cadena de suministro, una sola contraseña vulnerada y puede ser que mi cadena o mi flujo se detenga. Si yo tengo sistemas a nivel logístico que dejan de funcionar por una vulnerabilidad, ¿qué tanto yo estoy listo para poder entregar o ofrecerle a mis clientes o a los ciudadanos el servicio que prometí?
¿Cuántas veces usted nos ha encontrado un contrato que ni siquiera menciona SLAs o acuerdos de nivel de servicio? Lo que no está escrito en el contrato no se puede asumir. Yo no puedo decir, mira qué raro, se cayó el sistema, voy a hablar con mi proveedor, que es un tercero, que es externo, y me doy cuenta que me contesta el ticket de soporte 48 horas después para decirme, vamos a revisar. Vamos a revisar qué, cuándo van a dar una respuesta, qué dice el contrato. Y cuando van y leen el contrato, nos damos cuenta que no había nada escrito. Y como no hay nada escrito, hasta ahí llegamos. De nuevo, y voy a insistirlo mucho. Ese es como decir la frase, yo tengo un sueño. Mi sueño es que a TI le den el liderazgo que debe tener en los procesos de contratación. Sí, es un tema interdisciplinario a la hora de ver los criterios o los términos de referencia y poder definir en cuál proveedor nos quedamos. Pero sigamos teniendo en cuenta a TI en esas reuniones. No lo llamemos cuando ya está la contratación o cuando ya es hora de instalar algo. Ahora, para tener auditorías permanentes hay que considerar algo, y es verdad. Las auditorías son caras, ¿verdad? Hacer un proceso de auditoría es un proceso que requiere tener solvencia, requiere tener un presupuesto específico y no sale en 2 días la auditoría. Puede salir incluso en meses. Y hablemos de la auditoría 27001, que nos ayuda bastante en la gestión de activos de un sistema de seguridad de la información. Ahora, puede ser que usted prefiera otra metodología u otra norma, pero si lo abordamos desde el punto de vista general de la ISO 27001, versión 2022, que es la última disponible, tal vez comience a darme cuenta que entre los controles que ya dicta la norma, a mi institución le faltan muchas cosas. Y hablemos del sector público y también del sector privado. Hay muchas formas de conseguir esa norma en línea. Dele una leída y se va a dar cuenta tal vez que en los primeros 5 controles usted diga, yo creo que tengo problemas aquí y hay que comenzar a actuar. Y yo creo que una de las cosas que también tiene que cambiarse bastante es la dinámica de evitar actuar hasta que nos ocurrió el problema, hasta que ya tenemos el rancho incendiado. Nosotros tenemos que abordar las situaciones desde antes. Es cierto, probablemente ocurra alguna situación que no teníamos mapeado. Y hablemos en términos generales del riesgo. ¿Cuántas empresas en 2019 tenían mapeado como posible riesgo de afectación a sus operaciones una pandemia? Tal vez contado con los dedos, pero realmente las empresas tenían esa línea, ese riesgo ahí mapeado, ¿no? Y son lecciones que uno se va llevando conforme pasa el tiempo y conforme ocurren o se materializan esos riesgos. Otro caso, ¿cómo una cadena de suministro, cómo una cadena de operaciones de una empresa en particular se vio afectada por un post-it? Resulta que había una persona que tenía acceso al CRM. Un CRM es un sistema para llevar el control de clientes o clientes potenciales. Podemos enviar información ahí. Algunos CRMs tienen muchas características, pero lo usa mucho la gente de ventas. El personal de ventas se apoya bastante. Resulta que quien tenía el usuario administrador un día estaba dando un webinar, pero él básicamente tenía varias estaciones, detrás de él había un monitor y estaba el post-it con letra grande, y no sé por qué tan grande la letra, en Arial 28, que decía el usuario y la contraseña del CRM. Es que el post-it era demasiado descriptivo, decía CRM, usuario, contraseña, terminó el webinar, por cierto, webinar abierto al público. Ese CRM no existía en la tarde ya. O mejor dicho, ¿se podía ingresar? No. ¿Seguía estando la instalación? Sí, pero ya no había ningún cliente, ningún lead. No había ningún registro adentro. Claro, se metieron en el sistema a revisar y tratar de recuperar y sorpresa, no había respaldo. Y el último respaldo que existía realmente apto
para recuperarse era de hace 8 meses. Una sola contraseña nos va a afectar la operatividad. ¿Qué se hizo? Realmente no hubo forma de recuperar ese CRM porque no había nada de respaldos, absolutamente nada. Lo más que tenían algunos vendedores eran tarjetas de presentación, correos que habían escrito y había que volver a levantar todo. Uno desearía siquiera que existiera aunque sea un respaldo por ahí oculto, por lo menos de hace un mes, ¿verdad? Para ver si recuperamos algo, pero no se pudo. Y cuando yo hago auditorías, necesito estar consciente de que también ocupo o requiero de una hoja de ruta, un diagnóstico inicial donde tengo proveedores críticos y sistemas más sensibles. Piense por un momento en esto. ¿Cuáles son sus proveedores de tecnología de información hoy? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta ante incidentes de ese proveedor? ¿Ese proveedor sigue las prácticas en materia de seguridad, en materia de protección, de cifrado? Si hoy usted tuviera una incidencia, el contrato con ese proveedor indica el acuerdo de nivel de servicio. Tal vez haya que hacer una revisión después del evento de esos documentos, de esos contratos, y de nuevo, si no está, tiene que estar. No hay de otra. No hay una opción B, no hay un plan de contingencia. No, el plan de contingencia es hable con su proveedor y definan esos criterios. Además de actualizar políticas y lineamiento de compras. ¿Quién puede rajar aquí y decir yo tengo política de privacidad y de seguridad de la información? ¿Quién tiene eso en la empresa? Muy bien. ¿Quién más? Bueno, hay mucha tarea por hacer. Pero está bien. La idea no es decir no la tengo, la idea es ok, no la tengo, pero ahora ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿a quién yo debería poner a hacer esta política en la empresa? Si yo tengo toda una cadena, ¿quién dentro de todo este proceso, dentro de todo este flujo, debería encargarse de redactarla? Bueno, el primer error es pensar que eso lo tiene que hacer una sola persona. No, eso ya es interdisciplinario, porque puede abarcar diferentes áreas, diferentes departamentos, pero es como una sombrilla que abarca toda la organización. Y también abarca a mis clientes, a mis usuarios externos, a mis proveedores. Esa es la parte del ordenamiento que lleva tiempo. Y recuerden, cuando una política se actualiza, tienen que avisarle a todas las personas que cubre la política de que ha habido una actualización y qué cosas nuevas tiene la nueva versión. Tengo que incluir requisitos del SBOM. Tengo también que trabajar en la seguridad del reporte de incidentes. Otro tema dentro de la cadena. Puede ser que usted tenga respaldos. Excelente. Ahora, ¿hay algún proceso? Porque recuerden, no se trata de tener controles o procesos que me ayuden a estar más seguro. Es ver qué tan eficiente es. Porque yo puedo decir, bueno, esto genera un respaldo incremental todos los días. ¿Hay alguna forma de verificar que ese respaldo no esté corrupto? ¿Cuántas veces no hemos visto una situación donde alguien menciona, tenemos un respaldo, es de ayer, y cuando revisan el respaldo está dañado? Recuerden eso siempre, sus procesos deben medirse como de manera eficiente qué tan aptos son para resolver el problema. No es decir, yo tengo respaldos automáticos, qué bien, pero tiene que haber ahí un componente que me indique que el respaldo está bien hecho, que yo lo puedo implementar, que yo lo puedo restaurar. Y en la parte final, les quería mostrar un poco sobre cómo es que lo manejamos nosotros. Trabajamos bastante con el tema, cuando hablamos de este sistema o de la cadena, trabajamos mucho con la ISO. La ISO es muy metódica, es cierto. Y no se trata de aprendérsela de memoria, sino de saber implementarla. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros trabajamos, en este caso puntual, con un sistema propietario, es nuestro, totalmente desarrollado, donde podemos hacer una evaluación de la ISO 27001 o una evaluación de la NIST. Y básicamente lo que hacemos acá
es que nosotros llevamos un control de cada auditoría con cada uno de los clientes, elegimos un cliente, comenzamos a ver cada control, si es conforme, no conforme, si es un punto de mejora, si es una observación, agregamos evidencia, vemos cuál fue el resultado de la evaluación, cuáles son las no conformidades, si hay pendientes de implementar. Tenemos nuestra matriz de riesgo ya automatizada conforme los resultados que hacemos o los hallazgos de la auditoría. Y adicionalmente definimos todo en materia de evaluación, en materia de qué tan crítico es que se materialice un riesgo. De nuevo, a veces no hay que pensar que el riesgo que nos puede afectar tanto es el riesgo generado mediante un ataque complejo. Vean cómo nos puede afectar una credencial expuesta, solo una. Entonces, tenemos que quitarnos de la mente ese tema de que solo los ataques extremadamente complejos son los que van a hacer que paren toda la operación o que nos van a afectar muy gravemente el día a día en la organización, en la empresa. Entonces, en este demo, básicamente hacemos eso. Hacemos un recorrido a todos los controles de la norma, los anexos, vamos uno por uno a la política de privacidad de la información si está implementada, si nosotros también tenemos evidencias sobre el borrado seguro de información, sobre la gestión de activos, la definición de responsables. ¿En su empresa hay matriz RASI? Pregunto. ¿Saben qué es una matriz RASI? Es una matriz para definir roles y responsabilidades. Eso ayuda mucho, porque cuando ocurre algo sabemos a quién preguntarle. Y en esencia, eso es lo que yo les quería comentar. Y podemos estar en contacto en las redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, TechSecure. Y ahí está también mi LinkedIn. Esperamos que les haya gustado bastante esta charla y sobre todo llévense en esta lección. Que TI tenga el liderazgo que debe tener en los procesos de contratación dentro de la cadena de suministro, dentro de la cadena de valor que existe a nivel privado y también a nivel público. Muchas gracias. Buenas tardes. Global Forums les agradece habernos acompañado en el Congreso de Ciberseguridad, sexta edición. Este año contó con la presencia como patrocinador diamante de IFX. Asimismo, con el apoyo en la categoría Platinum como patrocinadores de Telecable, Sentinel Guamo y TrueSec. La edición 2025 fue patrocinada en la categoría Gold por Cloudflare, SPC, la Universidad Latina, Cisco, Riviel y CISAP. También nos acompañó TechSecure AI como oficiante del Congreso de Ciberseguridad. Síganos en Instagram y LinkedIn como Global Forums. Hasta la próxima edición.